Buenas tardes, directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, excelentísimo señor alcalde, señoras y señores. Soy Aníbal Monasterio, investigador postdoctoral, y querría hacer un breve panorama de la ética de datos. Antes de comenzar, también me gustaría agradecer la invitación a Juanjo Rubio, de la Unidad de Innovación Social del Gobierno de Navarra, de la Comunidad de Navarra, y a Íñigo de Miguel, quien actuó de intermediario para que yo pudiera estar hoy aquí entre ustedes. El título de esta presentación o breve panorama de la ética de datos es, como no podía ser de otra forma, ética de datos, y el índice o contenido de esta presentación es el que tienen en pantalla. Habrá 3 puntos. En un primer punto hablaremos de qué es la ética de datos, incluida una breve descripción de la noción de dato, la psicología intuitiva de la privacidad, este conocimiento intuitivo o preteórico que tenemos para poder conferir privacidad o un grado de intimidad a aquellos datos que son personales, una psicología intuitiva de propiedad, el conocimiento preteórico que conferimos a aquellos datos personales que consideramos que son nuestros, y luego, en términos de regulación sobre los datos, dado que vivimos en la revolución de los datos de la era digital, hablaremos brevemente del Reglamento General de Protección de Datos y cómo se regula la recopilación de datos, el uso y tratamiento de datos, la explotación de resultados. Y finalmente haré una serie de comentarios sobre el proceso de digitalización en el medio rural que debemos acometer. Muy bien, ¿qué es la ética de datos? Bueno, aquí tenemos un breve diagrama de Venn en el que, si se pueden fijar, la ética es el círculo que se encuentra en la parte baja izquierda y que se solapa con otros campos o actividades como puedan ser la ética aplicada, el conocimiento experto, la responsabilidad dentro del trabajo o de la actividad de la ciencia de datos, la ética empresarial, la investigación tradicional y luego aspectos particulares de las ciencias de datos, como puedan ser la estadística o el aprendizaje máquina, junto con esa aplicación dentro de los entornos corporativos o empresariales, como puedan ser la inteligencia analítica y en los negocios de una manera más general. Pues bien, para entender qué es la ética de datos, tenemos que tener también clara una noción de la ciencia de datos. La ciencia de datos no es más que el conjunto de procesos, problemas, algoritmos que tratan con una gran cantidad de datos, macrodatos, el llamado Big Data, y que permiten mejorar la toma de decisión a través del uso de estas grandes cantidades de datos. Dicha esta pequeña referencia en lo que consiste la ciencia de datos, tenemos que la ética de datos no es más que el estudio de los problemas éticos que se derivan de la recolección y análisis de grandes cantidades de datos, como puedan ser el Big Data, la investigación biomédica, en las ciencias sociales, hasta la elaboración de perfiles, la publicidad y la filantropía de datos, así como los datos abiertos. Esta es una definición ofrecida por el filósofo Luciano Floridi en un trabajo, en un artículo de 2016. Pero además de una ética de datos, hay que tener en cuenta una ética algorítmica, porque la ciencia de datos, la que trabaja y procesa, recopila, procesa y trata y explota y obtiene resultados sobre los datos, también genera problemas por la aplicación de los algoritmos o las técnicas de análisis estadístico y matemático que se utilizan sobre los datos. Por tanto, la ética de datos se subdivide en la ética algorítmica para esta vez centrarse en los problemas derivados de la complejificación y sofisticación de los algoritmos, inteligencia artificial, bots, agentes artificiales, etcétera, en su aplicación de casos de aprendizaje máquina. También la ética de datos tiene una rama adyacente que es la ética de las prácticas profesionales, porque los científicos de datos, eso es una nueva rama de actividad profesional y, por tanto,
la ética de datos, además de tener la ética algorítmica, ha de tener la ética de las prácticas profesionales en forma de una ética de las profesiones o de ontología, que estudia y analiza las responsabilidades y obligaciones legales de aquellos científicos de datos y organizaciones dedicadas al tratamiento de datos que hacen uso de estos datos y que tienen entre sus objetivos, o han de tener entre sus objetivos, la elaboración de marcos éticos para una investigación e innovación responsable. Porque en este mundo en el que nos adentramos, el mundo digital, la ética de datos es equivalente a una gestión de los datos personales responsable y ética. Y, por supuesto, de acorde con valores humanistas. Pero hay una confusión, una gran confusión sobre lo que significa dato. Y permítanme que haga una breve anotación o acotación sobre la noción de dato. La palabra dato viene del latín dare, que significa dar, que es aquello que está dado positivamente, es decir, lo que tenemos constancia a través de los sentidos, lo que está dado, la realidad. Y esto hace que haya una confusión lingüística, porque los datos son lo que está dado, el producto bruto sobre el que se obtienen los fenómenos que se miden y registran de múltiples formas, y por tanto existe una confusión en el lenguaje, dado que los datos hacen alusión a aquellos elementos que se pueden tomar o coger y que se extraen de observaciones, experimentos o computaciones. Y técnicamente hablando, lo que entendemos como dato realmente serían capta. Capta, del latín capere, que significa coger. Permítanme leerles una cita tomada de Jensen, de una obra de 1959, y leo: es un accidente desafortunado en la historia de que el término datum, en lugar de captum, haya llegado a simbolizar la unidad de medida de la ciencia, dado que la ciencia trata no con lo que está dado por naturaleza, sino con lo que se ha tomado o seleccionado de la naturaleza por el científico de acuerdo con su propósito. En esta breve, digamos, alusión a la noción de dato, tenemos que es un accidente histórico el que hayamos llamado dato a lo que realmente es capta, aquello que tomamos o que abstraemos de la realidad porque sirve un determinado propósito, el propósito de obtener nueva información a partir de los datos para tomar mejores decisiones en la ciencia de datos y en la ética de datos, el análisis de los problemas éticos que se deriva de la ciencia de datos. Cuando en realidad los datos se deberían de haber llamado capta. Y quizá el término o el anglicismo Big Data, Big Capta. Bien, hecha esta digresión histórica sobre la noción de dato, aquí tenemos la pirámide o jerarquía de conocimiento. Vemos que en la parte inferior, en la base de esta pirámide, la jerarquía del conocimiento, tenemos los datos, que pueden ser los símbolos, y de los datos derivamos la información, que son los datos contextualizados. Y de los datos contextualizados, que es la información, podemos organizar esta información para obtener conocimiento. Y si somos lo suficientemente listos, entre comillas, o inteligentes, ya sea en nuestra organización o en nuestro uso de los datos, podremos organizar esta información y tener un conocimiento interpretado, entender. Y ya si ya somos realmente sabios, tendremos un entendimiento útil, sabiduría, de cómo emplear unos determinados datos. Ahora déjenme que hable de manera breve sobre la psicología intuitiva de la privacidad. Porque claro, los datos personales, aquellos que consideramos que son nuestros, los asociamos a que deben estar dentro de la esfera privada, dentro de una esfera íntima a la que nadie puede acceder. De hecho, el valor de la privacidad en la era de la revolución de los datos, en la era digital, es una de las principales preocupaciones, no solo de la ciudadanía, sino de toda organización que trabaje con datos y utilice técnicas de inteligencia artificial o aprendizaje máquina en el uso del tratamiento y procesamiento de datos. Pero tenemos que tener en cuenta que la idea de privacidad viene de un conocimiento preteórico, intuitivo, que nuestra especie a lo largo de la evolución ha ido generando una psicología intuitiva de la privacidad
y que compartimos inclusive con otros animales no humanos. Esta psicología intuitiva de la privacidad, en un principio, se basaba en el espacio físico. Por eso sabemos que animales no humanos tienen de manera intuitiva, un instinto a proteger el territorio y aquello que, en cierta forma, poseen o está, digamos, en ese territorio por el que vagan y consideran suyo. Porque en el territorio están recursos naturales como comida y alimentos que les permite sobrevivir. Lo que sucede es que con el ser humano, con la llegada del ser humano, esta psicología intuitiva de privacidad que compartimos con otros animales no humanos se ha trasladado o se ha extendido, extrapolado a la esfera informacional, más allá de lo que pueda ser lo físico, a una esfera del ciberespacio. Y por tanto, como digo, esta noción de psicología intuitiva de privacidad, que hunde sus raíces evolutivas en la necesidad de mantener límites claros entre el yo y los otros, por seguridad y protección, o para obtener recursos naturales, como puedan ser los alimentos, en un espacio físico concreto, al trasladarse al espacio informacional o al ciberespacio, tenemos el problema de que las grandes compañías tecnológicas, que tienen un modelo de negocio basado en la información que pueden obtener o recopilar de nuestro historial de navegación, de las fotos, vídeos o texto que subimos a sus redes sociales, y que no sabemos hasta qué punto es esta explotación de estos datos que, en cierta medida, de manera voluntaria, nosotros subimos a sus redes sociales, hace que no sepamos, no tengamos un límite claro o haya una situación de difusión, digamos, de no concreción, ¿dónde está el límite para que estas empresas o compañías tecnológicas exploten o hagan uso de nuestros datos? Y entonces tenemos que en las sociedades contemporáneas la preocupación por regular el acceso físico se complementa con la de regular el acceso informativo, el acceso informacional, que es, a diferencia de proteger el acceso físico, mucho más difícil el proteger la privacidad en un entorno del ciberespacio o del entorno informacional. Y además de esta psicología intuitiva de la privacidad, se suma a la psicología intuitiva de propiedad, otro conocimiento preteórico o intuitivo de cómo algo le atribuimos propiedad o que consideramos que es nuestro. También esta psicología intuitiva de propiedad en cierta medida se comparte con otros animales no humanos, pero el ser humano, por supuesto, dado a su capacidad simbólica, a su inteligencia y al desarrollo de la cultura, lo ha complejificado. Y tenemos instituciones, tenemos el derecho que regula esta noción de propiedad que, como digo, tiene una base casi intuitiva o psicológica. Y por tanto, la noción de privacidad se entiende como un conocimiento intuitivo o heurístico de una posición originaria, quien posee el objeto de manera inicial, un objeto determinado, inversión en trabajo, es decir, quién hizo una modificación sobre ese objeto, y una historia de posesión, información sobre la transferencia de la propiedad en el pasado, es decir, el objeto sí ha pasado de unas manos a otras. Pues bien, de nuevo esta psicología intuitiva de propiedad, cuando deja de estar aplicada al mundo físico y se traslada al mundo informacional, hay un desajuste. Nuestra psicología intuitiva, tanto de privacidad como de propiedad, no funciona bien para esta nueva realidad del ciberespacio o del entorno informacional, donde los datos, que normalmente se digitalizan, se comprimen y se abstraen determinadas características y luego sobre ellos se aplican determinadas técnicas matemáticas y estadísticas de aprendizaje máquina o inteligencia artificial para obtener o derivar nuevos datos, obtener patrones dentro de esos datos que son nuevos y permiten tomar decisiones. Como digo, la psicología intuitiva de propiedad o la psicología intuitiva de privacidad no funcionan tal y como funcionaban en el entorno físico. Pero esto no significa que no tengamos que regular y gestionar adecuadamente la explotación de
la información de los datos. Todos tendremos noticia de esta frase que ya se ha hecho cliché o un tópico y que casi ha pasado a la cultura popular, que fue pronunciada por la excomisaria europea de protección de los consumidores al decir que los datos personales son el nuevo petróleo o el nuevo recurso del siglo XXI. Pues bien, si lo que hacemos es continuar esta analogía que hace o que hizo en su día la excomisaria europea, tenemos que hacer una comparación de los datos con los combustibles fósiles como el petróleo. Si hacemos la comparación sobre lo que pueda haber sido la inversión de los estados, la innovación y el desarrollo en la explotación del combustible fósil, que luego dio lugar a múltiples industrias auxiliares y que sobre la base de este recurso limitado como pueda ser el petróleo, hemos fundado nuestra economía, tenemos que tener en cuenta que con, digamos, la revolución de los datos, el procesamiento de grandes cantidades de datos, debemos tener una colaboración entre distintas partes, sinergias entre lo público y lo privado para construir una industria de los datos. Pero si hacemos esta analogía y seguimos haciendo esta comparación hasta el final, también sabemos que el haber basado nuestras economías en la explotación de estos recursos limitados, de los combustibles fósiles, ha generado externalidades negativas, como dicen los economistas, es decir, ha generado problemas. Y estos problemas son que hemos generado un cambio climático, hemos generado problemas en nuestro entorno y en la salud de nuestro planeta. Si al hacer esta analogía de que los datos personales son el petróleo, además de que tener que invertir y generar partenariados entre lo público y lo privado para generar una industria de los datos, tal y como se ha hecho con la industria petrolífera, pero también nos puede llevar a externalidades negativas, tenemos que regular y hacernos cargo de las posibles externalidades negativas o problemas derivadas del uso de los datos, que principalmente es la privacidad de los individuos, de los ciudadanos, porque aquí, de nuevo, es conocido el adagio o el tópico de que si tú no pagas por un servicio, tú eres el producto. Normalmente en redes sociales o plataformas como las de Facebook o Twitter, uno no paga por entrar, pero precisamente porque el modelo de negocio de las compañías tecnológicas detrás de estas plataformas o redes sociales es la de recopilar o amasar grandes cantidades de datos para, digamos, generar anuncios personalizados o perfiles digitales que luego son vendidos a terceras partes. Pues bien, hay que tener mucho cuidado con el uso de este, digamos, frase hecha, que ya ha formado parte de nuestro lenguaje coloquial, la de los datos personales son el nuevo petróleo, porque desde su aspecto positivo debemos generar una industria de los datos en la que haya una convergencia y una colaboración entre distintas partes, pero evitando los problemas negativos y las externalidades negativas que la metáfora o la analogía con la industria petrolífera sabemos que ha creado. ¿Cuáles serían esas externalidades negativas de crear una industria de los datos? Principalmente es recortar o erosionar la privacidad de las personas, que es una de las preocupaciones en este nuevo mundo digital. Pues bien, el problema consiste en que los datos valen más cuando se comparten. Datos agregados y combinados de la población se pueden usar para mejorar sistemas como salud pública, como transporte, como gobierno. Pero los datos públicos llevan a una situación dilemática, similar al dilema del prisionero. Es decir, a ninguna persona de manera individual le beneficia el compartir datos, porque se erosiona su privacidad. Pero si todos compartimos datos, los datos agregados permiten tomar mejores decisiones porque hay más datos agregados y más ricos que permiten, como digo, mejorar la toma de decisiones. Y con un ejemplo gráfico creo que puede ser sencillo el entenderlo. Nadie
le gusta compartir cuando está en su vehículo conduciendo su posición a través del GPS, pero si se comparte y todos compartimos la información del GPS, es posible que se generen aplicaciones como, y perdón por la mención a productos y servicios de determinadas empresas, aplicaciones como Google Maps que permiten visionar itinerarios más cortos donde haya menos concentración y congestión de tráfico, que incluso beneficia al medio ambiente, dado que no habrá esa congestión y te derivará por una ruta mucho más fluida. Otro ejemplo donde compartir datos por todos es positivo, pero ningún individuo se beneficiaría de compartirlos de manera racional individualmente, pero si todos lo hacen sería beneficioso, es, por ejemplo, cuando se comparten imágenes en plataformas o redes sociales como, y de nuevo permítanme hacer mención a una empresa privada como Facebook, que por supuesto que el compartir una determinada foto con nuestros amigos nos erosiona privacidad, pero si todo el mundo comparte fotos, las técnicas de visión computacional mejoran y es posible que se mejore los algoritmos de visión computacional que detectan posibles cáncer en imágenes radiológicas. Esta es la situación dilemática o el dilema del prisionero que surge de la confrontación o la dialéctica entre compartir datos de manera individual, que racionalmente no es bueno, pero en términos de bien común, de colectividad, sí sería bueno que hubiera datos agregados. Una colectividad o grupo de personas se beneficiaría si todos comparten sus datos, pero ningún beneficio esperado de un individuo es lo suficientemente grande como para superar sus problemas de privacidad. Individuos, organizaciones, comunidades, ya sean ciudades, regiones, estados, necesitan acceder a los datos para tomar mejores decisiones. Pero existe un riesgo considerable para la privacidad cuando se comparte entre entidades, personas, organizaciones o máquinas. Aquí tenemos una imagen en la que de manera gráfica se muestra cómo los individuos y las comunidades comparten datos que están centralizados en unas pocas empresas tecnológicas y repositorios de datos a los cuales acceden brokers de datos y posiblemente igual determinados instancias públicas o administraciones públicas del gobierno, pero principalmente son controlados estos repositorios de datos por parte de empresas tecnológicas que tienen datos de individuos y comunidades enteras en silos, digamos que están herméticas y que solo ellas, estas grandes empresas tecnológicas, que son unas pocas, se benefician en lugar de una gran mayoría. Pero permítanme hacer mención a una arquitectura que preserva la privacidad, pero que al mismo tiempo permite obtener información de estos datos que pueden mejorar nuestra toma de decisiones, que es la arquitectura o el modelo Open Algorithms desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por varios investigadores. Y los principios fundamentales de esta arquitectura, que preserva la privacidad, pero permite que la gente comparta datos, porque si todos compartimos datos, nos va mucho mejor. Y se basa esta arquitectura en los siguientes principios fundamentales. Llevar el algoritmo a los datos, es decir, que nosotros podemos controlar esos datos de manera propietaria o privada en nuestro propio repositorio de datos y el algoritmo va a los datos que nosotros poseemos y allí ejecuta su acción y no al contrario como sucede hasta ahora, que nosotros tenemos los datos y no sabemos dónde van y son, digamos, herméticos o están en silos, en repositorios, en manos privadas y allí, como digo, no sabemos qué hacen con nuestros datos. Otro principio
fundamental de esta nueva arquitectura llamada Open Algorithms es que los datos nunca deben salir de su repositorio, es decir, nunca debemos ceder estos datos a compañías externas o terceras partes, y los algoritmos han de estar auditados, es decir, tener un control, una auditoría, de cómo se han recopilado, cómo se ha diseñado ese algoritmo, sobre cómo ese algoritmo opera o se ha de ejecutar sobre determinada información o datos, y también incluso se puede hacer un pliego de descarga de los principios éticos o valores éticos que el algoritmo sigue a la hora de operar sobre determinada información. Preservar la privacidad como objetivo primordial. Los datos siempre tienen que estar en un estado encriptado y arquitecturas de datos descentralizadas. Es decir, que no se concentren en silos o repositorios de datos centralizados, sino que los individuos o comunidades generen sus propios repositorios de datos y que están distribuidas, y que, como la principal característica de este modelo o arquitectura para el tratamiento de los datos que preserva la privacidad, Open Algorithms, es que el algoritmo va al repositorio y no a la inversa, permite un mayor control y una mejor gobernanza de los datos. Y de aquí sale todo el movimiento de soberanía de datos, donde los repositorios de datos han de ser personales, que pueda cada individuo tener su propio repositorio y permitir el acceso a algoritmos de empresas tecnológicas, ya sean Facebook u otras, y que puedan explotar estos datos mediante la aplicación o ejecución de un algoritmo vía micropago, es decir, que nos pagan por hacer uso de nuestros datos, si así sería el modelo, o la posibilidad de cooperativas de datos, en las que de nuevo hay una cooperativa de datos que un grupo de personas de manera fiduciaria ceden los datos de manera individual y están gobernados casi de manera mancomunada, y que se permite el acceso a estos datos por parte de un servicio que solicita el acceso a estos datos, ya pueda ser una entidad bancaria que solicita procesar los datos personales de una determinada persona para concederle un crédito, pero de nuevo estos datos son controlados de manera cooperativa y no son, digamos, cedidos o están bajo la propiedad de una tercera parte, sino que están controladas por aquellos que son sus, digamos, propietarios legítimos. Y también hay colaboraciones de datos, sindicatos de datos u otras figuras en las que el principal valor es la soberanía de los datos. Porque debemos optar frente al actual modelo de explotación exclusiva por parte de quien nos recopila los datos, nuestros datos, que podría ser una opción exclusiva. Debemos cambiar este modelo con una perspectiva ostromiana, término en honor a la economista Elinor Ostrom, de los datos como recursos comunes, como bienes comunes. Porque los datos son un recurso sobre todo con un gran valor o posibilidad de capitalización y monetización en esta era digital. Pero si tenemos o queremos ofrecer a los datos o verlos desde una perspectiva ostromiana, los datos no son un recurso inerte que se posean de manera individual, sino colectiva, y quizás esto también nos haría pensar sobre nuestra psicología intuitiva de propiedad, de que los datos no los poseemos nosotros, sino que los datos son, digamos, colectivos, y esto con una metáfora también con una imagen, podemos entenderlo claramente. Los datos genéticos, mis datos genéticos no son exclusivamente míos, sino que también hay información de familiares o incluso descendientes, que si a mí se me abstraen mis datos genéticos, esos datos genéticos no son exclusivamente míos, sino que
son también de aquellos familiares cercanos. Y también hay que tener desde esta perspectiva australiana de los datos en cuenta de que los datos son producidos por la gente y que raramente se benefician de ellos y por tanto son fundamentalmente colectivos. Un segundo aspecto dentro de la gestión y la explotación de los datos es la recopilación de los datos. Permitidme aquí también de nuevo hacer mención de algo que ya es un cliché o un tópico, que es la expresión por primera vez formulada por Eric Schmidt, el que fue responsable de Google y de Alphabet. Se estima que la cantidad de datos recopiladas en los 5 milenios transcurridos desde la invención de la escritura hasta 2003 es de unos 5 exabytes. Desde el año 2013, los seres humanos han generado y almacenado esta misma cantidad de datos cada día. Pero no es solo la cantidad, sino también la variedad de datos. Mensajes electrónicos, blogs, fotografías, tweets, me gustas, acciones de compartir, búsqueda de web, subidas de vídeo, compras en línea, podcasts y suma y suma y suma. Los datos ya forman parte de nuestras economías y de nuestra forma de organizar la sociedad. Y la forma de organizar los datos o la información para que tengan sentido y uso es a través de los conjuntos de datos. Y permítanme que aquí muestre una tabla de cómo podría ser obtener una base de datos a partir de la clasificación de los libros. Podemos clasificar estos libros del canon de la literatura universal, Luces de Bohemia del autor Valle Inclán del año 1920, a través de estas características o propiedades como puedan ser el título, el autor y el año. Y formaríamos una tabla seleccionando aquellos libros y aquí construiríamos nuestro pequeño conjunto de datos. Pero hay muchos tipos de atributos y para cada atributo diferente análisis. Hay atributos comunes que puedan ser numérico, donde se pueden realizar operaciones aritméticas sobre ellos para que un determinado algoritmo procese y obtenga una nueva información o un patrón revelado nuevo. Pueden ser estos atributos nominal categórico o puede ser ordinal, que permite su ordenación en un ranking o clasificación. Por tanto, el tipo de atributo de los datos, ya sea numérico, nominal y ordinal, influye el método que usamos para analizar y entender los datos. Por ejemplo, tenemos datos que son estructurados, como pueda ser la tabla que he presentado anteriormente, o datos no estructurados, como puedan ser los distintos tweets que se envían en la red social de Twitter. Pero claro, en los datos estructurados hay claramente un tipo de algoritmo o de aplicación de aprendizaje máquina que se puede aplicar frente a los datos no estructurados. Y asimismo, esto puede influenciar a la hora de regular cómo explotan determinadas técnicas estadísticas y matemáticas los datos, porque, por ejemplo, si el Reglamento General de Protección de Datos requiere que haya una explicación de por qué hay una toma de decisión automatizada o algorítmica sobre los datos de alguien, quizás no se pueda utilizar técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales, que son muy complejas, que operan como cajas negras, donde los propios ingenieros matemáticos o físicos no saben cómo llega al resultado que llega y, por tanto, si queremos una regulación que defienda el derecho a la explicación, no se podrá aplicar una determinada tecnología sobre esos datos, ya sean estructurados o no estructurados. Por tanto, la forma en la que tú vas a organizar los datos en una tabla organizada o datos no estructurados que puedan ser el tweet que tú envías en la red social de Twitter, influye en el tipo de análisis o aplicación algorítmica que se puede usar. Y aquí tenemos el diagrama de lo que pueda ser el ciclo de vida de los datos dentro de una organización que desea recopilar datos para tomar decisiones.
Y este diagrama fue por primera vez presentado como resultado de un proyecto financiado por la Unión Europea. Y como vemos, es un ciclo iterativo que se retroalimenta, donde cualquier, digamos, científico de datos ha de tenerlo presente para obtener los datos y hacer uso de ellos. En primer lugar está la evaluación, la implementación, el entendimiento de para qué te sirven esos datos, la preparación de los datos, la modelización y así de una manera constante, porque los datos no resultan ser estáticos, sino que son dinámicos, cambian, porque entra nueva información en esa organización y si quiere tomar mejores decisiones, ha de contemplar una retroalimentación en este ciclo de vida de los datos. Y también tenemos aquí otra explicación de este ciclo de vida de los datos a partir de la creación, del almacenaje, el uso, la compartición, la archivística o el repositorio o inclusive la destrucción de los datos o de la información. Y en el uso y tratamiento de datos, como todos sabemos, entrado en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, los principios relativos al tratamiento de datos personales, el artículo 5 es capital, donde se describe cómo los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Por tanto, licitud, lealtad y transparencia son valores fundamentales y la limitación de la finalidad será también otro valor fundamental. Y los datos serán mantenidos de forma que permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Es decir, que hay una limitación del plazo de conservación. Y luego también ha de haber una integridad y confidencialidad de los datos, donde no haya un uso o tratamiento no autorizado. Y, por supuesto, ha de haber una responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrar. Por tanto, el Reglamento General de Protección de Datos aplica a la recopilación, almacenamiento, transferencia y procesamiento de datos personales relacionados con ciudadanos de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, y tiene implicaciones para el flujo de datos fuera de la Unión Europea. Por eso vemos que hay ciertas fricciones cuando grandes corporaciones tecnológicas, pero que tienen su sede radicada en Estados Unidos, se mueven a determinados países europeos para así evitar tener que adaptar sus marcos de uso de datos acordes con el Reglamento General de Protección de Datos. Y aquí permítanme también hacer mención a los principios rectores del manifiesto FAIR para la gestión y custodia de datos científicos, que quizás es un modelo de gestión de datos modélico y que es referencia, dado que en ciencia se amasa y se genera una gran cantidad de datos y la ciencia institucional ya ha, digamos, implementado protocolos para los que haya un acceso, una interoperabilidad, una reutilización y una localización de los datos de acorde con determinados principios éticos, que, como digo, son los principios rectores de este modelo FAIR, que son los siguientes. Los datos han de ser encontrables y deberían tener metadatos suficientemente ricos con un identificador único y persistente, accesibles, donde los datos deberían tener metadatos comprensibles para humanos y máquinas, interoperables. Los datos deberían tener metadatos que utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable. Y reutilizables, datos deberían tener metadatos con licencias de uso claras. Y recientemente lo que sucede es que todavía no se ha redactado y presentado el documento, se ha aprobado la Ley de Gobernanza de Datos por parte del Consejo de Europa, que pone el foco en el interés público, el control democrático de los datos, el intercambio seguro de datos y un marco para instituciones para que puedan actuar como intermediarios de los datos fiables. También en esta Ley de Gobernanza de Datos hay un empoderamiento de los individuos y las comunidades, que son los titulares de los datos, para influenciar cómo datos
sobre ellos son utilizados, más allá del cumplimiento. Es decir, que hay una explícita mención a un ethos o una ética de datos, más allá de lo que está contemplado en el espíritu de la letra de la ley. Y la explotación de resultados en el tratamiento de los datos puede ser múltiple, porque podemos tener los datos aplicados para crear ciudades inteligentes, el concepto que hace referencia a cómo las tecnologías de la información y la comunicación se implementa en los objetos e incluso en los propios cuerpos para tomar mejores decisiones o solucionar problemas sociales y medioambientales. La medicina de precisión, cuanto más datos haya en la medicina, habrá una mejor terapia o una mejor farmacopedia para paliar determinadas dolencias. También el transporte inteligente para que sea menos contaminante y, por supuesto, en tiempo. Y también inclusive en el entretenimiento personalizado, como, permítanme de nuevo hacer mención de una empresa privada, Netflix, que con el uso de datos permite que haya un catálogo de visionado por streaming mucho más, digamos, personalizado a los gustos de cada usuario. Y finalmente quiero acabar con discusiones sobre la digitalización en el medio rural, que es el tema por el cual nos convoca aquí, y que creo que el acceso a la infraestructura segura y asequible de Internet ha de ser una de las principales premisas, es decir, que haya una fibra óptica y ancho de banda que llegue a todos los rincones de un determinado territorio, ya sea urbe o campo. Habilidades de alfabetización digital culturalmente relevantes, es decir, que haya una instrucción o una educación y pedagogía en el uso de determinadas herramientas digitales que son necesarias para el mundo digital en el que nos adentramos. Y he aquí que me gustaría mencionar la iniciativa de Casi Tagunes, que ya desde los años 90 permitió el acceso a una gran cantidad de personas a el mundo de Internet a través de la disposición de terminales, ordenadores en determinadas salas de las ciudades, en la Comunidad Autónoma Vasca, de la que yo fue uno de mis primeros trabajos el haber sido monitor de una de estas aulas, y herramientas financieras y identidad digital para prosperar en la economía digital. Tengo constancia, porque me lo comentó Juanjo Rubio, el que alguna de las ponentes que nos acompañan hoy aquí ha hablado de la tecnología de cadena de bloques o blockchain, y esta es una herramienta que puede ser útil para la nueva economía digital que está prosperando en estos tiempos. Y también me gustaría hacer mención a determinados manifiestos sobre el uso responsable y ético de los datos, como pueda ser el Pacto Pro Data de Guipúzcoa, iniciativa promovida por Kutxa Fundazioa, del cual han participado profesionales de la ética aplicada, como pueda ser el doctor Chechu Ausín. Y en este Pacto Pro Data se establece una serie de criterios, como pueda ser la pedagogía social, cambiar la percepción, el valor de los datos. Los datos están ahí, pero han de estar, digamos, han de ser recogidos y recopilados de una manera ética, ser proactivos. Debe haber un enfoque multidisciplinar y, por supuesto, ético, y minimizar los daños, la seguridad y protección, maximizando los beneficios, garantizar la privacidad y la identidad personal. Y para responder a todo lo anterior se proponen 3 compromisos de acción: plan de formación y sensibilización, estudio previo y establecimiento de garantías, una evaluación de impacto ético que permita, como hay en el ciclo de vida de los datos, ha de haber también una auditoría ética que permita saber cómo se han obtenido esos datos y cuál ha sido su tratamiento y uso, una plataforma Pro Data Commons que permita el que individuos o comunidades de una manera pactada cedan sus datos y tengan control sobre los mismos y permitan el acceso a compañías que quieran explotar esos datos mediante micropagos o por lo menos la autorización explícita de los titulares de los datos. Y
quizás lo más importante, el extraer el valor tanto social como monetario de los datos con una economía circular del dato. También tengo constancia de que el Ayuntamiento de Bilbao está haciendo consultas para la generación de un manifiesto sobre la gestión ética y responsable de los datos, y creo que estos manifiestos o estos decálogos que permitan una gestión ética de los datos se puede aplicar a las zonas rurales para que haya una economía digital próspera y que beneficie a todo el mundo. Pues muchas gracias por su atención. Para cualquier tipo de duda, tienen aquí mi correo digital que dejo en esta diapositiva. Muchas gracias por todo y un saludo.